La Gangnam-pae es una romanización del coreano para gángster, que generalmente se refiere a miembros de pandillas callejeras no organizadas. Esto se opone a los mafiosos o miembros de bandas del crimen organizado, que se conocen como Jeondal o Jopok. Las bandas criminales han aparecido en la cultura popular surcoreana, incluyendo el cine y la televisión, durante las últimas décadas. La mafia coreana puede haberse establecido en el siglo XIX, hacia el final de la dinastía Joseon, con el auge del comercio y la aparición de inversiones de las potencias coloniales europeas. En este momento, las pandillas callejeras preexistentes, que eran en gran parte de clase baja, pero operadas por comerciantes ricos, ganaron mayor influencia. La historia moderna de las organizaciones criminales coreanas se puede dividir en 4 periodos: la era colonial, las turbias políticas de la década de 1950 y principios de la 1960 bajo el presidente Syngman Rhee, al periodo de la guerra civil bajo el gobierno militar de Park Chung-hee y Chun Dong-hwan, y la era actual. Durante los 35 años de Corea bajo el dominio imperial japonés, algunos coreanos fueron sometidos a trabajos forzados y esclavitud sexual. Esto se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio de Japón extendió su imperio por Manchuria y partes de China. Durante este periodo, los coreanos huyeron a Japón continental y formaron turbas para superar la discriminación y el crimen. El mafioso más infame durante este periodo fue Kim Nung-han, y el hijo de un famoso luchador por la independencia de Corea y líder insurgente Kim Chan-chin, un luchador por la libertad contra el dominio colonial. Después de que mataron a su madre y a su padre, Kim creció como un mendigo y se involucró con una pandilla local llamada Yumok. Ascendió de rango y se hizo famoso por luchar contra los grupos contra las turbas japonesas o yakuza. La rama colonial de la yakuza imperial japonesa estaba entonces bajo el control de Hayashi, un coreano étnico que desertó a los japoneses y se unió a la yakuza. La mafia rival de la yakuza de Hayashi estaba controlada por Ko Mayok, pero la mafia coreana siempre estaba escasa de dinero y muchos jefes de la mafia local eran desleales a Ko y formaron turbas separadas. Notablemente, Shin Mayak y Shang Kal, Ko Mayok finalmente trató de solidificar su control sobre las turbas coreanas, noquear a Shang Kal y apoderarse de su territorio, pero causó una reacción violenta. Kim Nung-han, originalmente miembro del Shang Kal, se rebeló contra Ko Mayok. Kim mató a Shin Mayok y Ko Mayok y unificó a todas las turbas coreanas bajo su mando a la edad de 18 años. Después de solidificar su gobierno al vencer a los grupos rebeldes, Kim hizo su movimiento contra la yakuza, comenzando el famoso juicio Guerra entre Yumok y Yakuza, que se convirtió en un símbolo de la resistencia de los coreanos contra los japoneses. Kim Nung-han fue una figura importante del movimiento contra el dominio colonial y más tarde se convirtió en un político del Partido Liberal de Syngman Rhee. Durante la década de los 50, Seúl estaba separada en dos grupos, el Myeongdong y el Chonro, operados para proteger mercaderes coreanos de delincuentes japoneses, quienes eran a menudo protegidos por oficiales. En la década de los 60, aún así, vio cierre de casi toda actividad de pandilla como aquellos grupos, ya que estaba considerada un problema para el régimen. No es hasta la década de los 70 que las pandillas coreanas modernas empezaron a emerger. Las estructuras jerárquicas empezaron a formarse durante este tiempo, así como el uso de armas como cuchillos y barras de hierro que culminaron en ataques más violentos. La década de los 80 fue un periodo floreciente para los gángsters, cuando eran capaces de infiltrar negocios e instalar conexiones con el gobierno y oficiales de seguridad, así como hicieron lazos con otros anillos del delito global. La década de los 90 vio otras medidas severas, como el artículo 114 de la ley criminal coreana, que dicta que no solo el líder de las pandillas ilegales será encarcelado, también para aquellos que forman parte de estas sería detenido. Esta ley forzó a muchos a esconderse o huir, mientras otros muchos fueron encarcelados, e incluso a quienes desentaron eran a menudo puestos bajo vigilancia si estuvieron considerados delincuentes de carrera. Aún así, la globalización rápida de Corea hizo que fuese duro aplicar esta ley contra el delito organizado de fuera, el cual continúa siendo un problema en el día de hoy. Los miembros de las pandillas han sido vinculados a delitos que van desde el tráfico sexual hasta el contrabando de drogas, el robo, el secuestro para pedir rescates y la extorsión. Una encuesta en el 2007 mostró que 109 reclusos carcelados por actividades delictivas organizadas estaban involucrados en extorsión, en su mayoría victimizando dirigiendo bares, clubes nocturnos o salas de juegos. Los gánsteres también se han utilizado como hombres fuertes contratados por los negocios, con el caso de Kim Seung-joon, un propietario de un conglomerado que contrató al
gángsteres para secuestrar y golpear a los empleados de un bar. Las agresiones se han vuelto más comunes en los últimos años, como se vio en 2009, cuando de 621 pandilleros el 35% fueron arrestados por agresión, mientras que la extorsión ocupó el segundo lugar con un 29%, el juego ilegal un 11% y la usurpación de préstamos un 7%. El número de pandilleros y afiliados aumenta en años de tensión económica, como en la recesión económica de 2009, cuando los funcionarios vieron un aumento del 60% de las nuevas formaciones y actividades de pandillas. En 2011, la policía inició una represión contra las pandillas y sus afiliados, deteniendo a 127 personas durante la primera semana de la guerra contra el crimen organizado. Los mafiosos surcoreanos a menudo tienen tatuajes del PA o se enfrentan a otras turbas. Muestran sus tatuajes para ayudar a identificarse. El tatuaje también se puede utilizar como advertencia para el público en general. Como resultado, los tatuajes a menudo se consideran tabú en la sociedad surcoreana. El jefe de la mafia en Corea se llama Hyun Nim. La imagen estereotipada del mafioso surcoreano por excelencia es una con un peinado kangdogi, que consiste en los lados de la cabeza afeitados, con el cabello en la parte superior, una gran complexión, ropa oscura y negra, trajes de mal gusto, autos de lujo pintados de negro, tatuajes prominentes y acentos o dialectos o regionales. Contrariamente a la creencia popular, Seúl no es un semillero conocido de presencia de la mafia surcoreana. Las organizaciones más destacadas de la mafia surcoreana operan en la región de Jeolla, en ciudades como Gwangju y Mokpo, y se sabe que otros mafiosos surcoreanos operan en Busan e Incheon. Hay muchas bandas locales con nombre y afiliados al crimen organizado en Corea del Sur. A menudo operan pequeñas empresas locales para ganar dinero extra. Sin embargo, su fuente habitual de ingresos proviene de las tarifas de protección, en las que se apoderan de un determinado vecindario designado como su territorio, exigiendo que todas las empresas en el barrio realicen un pago mensual a los líderes de las pandillas a cambio de no dañar su negocio. Las películas que romantizan a la Ganpai han aparecido en el cine surcoreano desde la década de 1970, pero se afianzaron en el mercado a principios de la década de 1990. Tales películas enfatizaron rasgos como la lealtad, la decencia y la moralidad en un contexto de violencia y corrupción. La popularidad de películas como Friends, A Bittersweet Life y New World popularizó la imagen del gángster identificable y honorable. El aumento del contenido centrado en las pandillas en el cine y la televisión se ha relacionado con cambios en la percepción pública de los Ganpai, especialmente los adolescentes y el público más joven. Algunos han relacionado esto con el aumento de las pandillas en el patio de las escuelas conocidas como Healing-Joe, que puede inspirarse en tales películas en forma de imitación y abuso mental o físico. Los jóvenes pueden admirar a los personajes Ganpai por su fuerza e inteligencia fuera del entorno restrictivo del aula.